¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Caminos de Tiza. Hoy vamos a hablar acerca de la autoestima, cómo incide la autoestima en los niños, en los adolescentes, cuando es alta, cuando es baja, cómo inciden los maestros y los padres en su construcción. Y también nos preguntamos, ¿habrá una autoestima saludable, equilibrada? Con estas preguntas y otras más, al encuentro de nuestro invitado. Nuestras demandas son muy razonables. Ignorándolas estás vendiendo el futuro de estos niños. Por favor, Edna, ambos sabemos que no tienen futuro. Demuestren lo contrario, niños. Demuestren lo contrario. Bueno, estamos con el doctor Luis Horstein, premio Konex de platino por su labor en psicoanálisis. Bienvenido, doctor. Queremos saber ¿de qué se trata la autoestima? ¿De qué hablamos cuando hablamos de autoestima? Bueno, ante todo la autoestima ha sido un concepto un poquito trivializado, siendo que hoy en día está tomado muy en serio, porque el principal problema que la autoestima tiene cuando está muy en baja es uno de los campos clínicos más importantes, que es la depresión. Claro. La depresión, según la OMS, es la segunda causa de discapacidad en relación a todos los trastornos físicos y psíquicos. ¿También hay depresión en niños? También hay depresión en niños, por supuesto. Lo que quiero decir es que la autoestima como concepto tiene que ver con la diferencia entre quiénes creemos que somos y cuáles son nuestros valores y nuestras metas y nuestros proyectos. Entonces, toda persona en todo momento hace una evaluación de quién es, en qué medida está logrando lo que se propuso alguna vez, en qué medida sus capacidades, sus cualidades, sus logros, sus vínculos, sus relaciones con los otros, en qué medida merece el reconocimiento si es que lo tuvo, o en qué medida, si no lo tuvo, esa falta de reconocimiento tiene que ver con errores de él o situaciones propias del medio. Ahora, no siempre hay, disculpe, coherencia entre cómo una persona se ve a sí misma y cómo es vista por los otros. No, para nada, no hay una relación lineal. Es más, cómo una persona se ve a sí misma tiene que ver con cómo se fue construyendo esa imagen de sí mismo, por un lado, y por otro lado tiene que ver con cuáles valores, metas se compara. Claro. Hay personas que efectivamente han tenido un desempeño más que exitoso, pero ante sí su propia mirada no es satisfactorio su desempeño. Entonces muchas veces, desde el punto de vista de aquel que está observando, no puede entender que tal persona que ha tenido tal despliegue a nivel personal, afectivo, profesional, de las relaciones, sienta que todo lo que hizo tiene poco valor. En ese sentido, claro, hay una ecuación personal que no tiene que ver con una observación desde afuera, sino que tiene que ver con una historia, por un lado, con una historia que implica cómo fue tratado ese niño a lo largo de todo su proceso histórico, tanto por los padres como por los maestros, por sus compañeros. Eso es cómo se construye la autoestima, pero también cómo se abona. Exactamente, es decir, la piedra de toque de la autoestima es qué representa este niño para su entorno familiar. Inmediatamente después empieza a jugar la escolaridad, los grupos de pares, la cultura como un todo. Quedémonos en el entorno familiar primero. De acuerdo. ¿Qué se ve ahí? Ahí se puede dar que los padres lo traten con indiferencia, lo desvaloricen, lo ubiquen en un lugar poco importante. La mer, là. Poséidon, Neptune. Le mariage, qu'est-ce que c'est? Oui. Héra et Junon. Très bien. En classe, sinon je comprends pas ce qu'on me demande. La fécondité. Oui. Démétérès et Cérès. Déméter et Cérès. Je cherche pas trop non plus. J'ai juste faire semblant. Ah, j'ai croisé tout ça. Ça va? J'arrive chez moi, j'oublie l'école. Demain, je verrai bien. Oublier, je sais bien faire. Le lendemain, je suis bien obligée de reconnaître que j'ai pas fait mes devoirs. J'angoisse, alors je trouve des solutions. Oh, la flécheuse. Faire les choses dans l'ordre, ça me vient pas à l'idée. Je trouve plus mon cartable. Essaie de te rappeler. Et c'est pas mes parents qui vont m'y faire penser. Allez, cherche. Ils ont déjà bien du mal à se rappeler en quelle classe je suis. O a la inversa,
puedan lograr que este niño sea lo más maravilloso que han producido, pero que también lo estimulen no solamente a quedarse en esa posición de niño maravilloso, sino a utilizar esos recursos para cumplir con otras metas, digamos. Va al jardín, en el propio jardín ya no va a aparecer solo esa mirada, sino otras miradas. Habrá niños que pueden soportar ciertas pérdidas porque están como bien dotados. Yo en algún momento se me ocurrió comparar la autoestima como el sistema inmunológico, ¿no? En el sentido de que así como existe el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, que hace que cualquier infección trivial pueda convertirse en algo muy desastroso para ese organismo, personas con una problemática muy acentuada en la autoestima están mucho peor preparadas para recibir las decepciones que existen toda vida, ¿no es cierto? C'est le bulletin. Ma chance, c'est que Gladys est déléguée. Alors D. Merde, D c'est vraiment nul. J'ai fait tout ce que j'ai pu. En vrai, je les emmerde, j'en ai rien à foutre. Tu feras mieux le prochain trimestre. T'as eu quoi, toi? La honte. D en maths, D en physique, D en sciences nat, C en histoire, bon. Oh. Mais c'est dramatique la lettre, là, les français, là. Orthographe E. En fait, t'es bonne qu'à courir et faire des dessins, quoi. Tu t'attendais à quoi? Je sais pas. Tu sais pas? Pas d'heure pour aller se coucher. Mademoiselle est grande, mademoiselle gère. Tu gères que dalle, en fait. Moi, je m'en fous, hein. Pour faire serveuse, on n'a pas besoin d'école, hein. J'en ai pas eu besoin, ça sert pas à grand-chose, hein. C'est toi qui vois, ma cocotte, hein. Moi, je vais pas me battre pour que tu passes à l'école, hein. Je te le dis, hein. Moi, l'école, j'en ai rien à foutre, hein. Moi, j'en ai pas eu besoin. Hop, ma vie, elle est faite. Pas de problème. Mais viens pas te plaindre après, ok? Je me plains pas. Tu te plains pas? Alors, au lieu de penser à frimer, tu ferais mieux de bosser à l'école. Moi, je te le dis. Bonne à rien. Ahora, cuando en una situación de inicio familiar ese niño no recibió o no lo ayudaron a construir una autoestima positiva, ¿qué pasa después? ¿Se puede reparar? Yo creo que hay un concepto más general que está en boga hoy, que es no pensar que el pasado es un destino, sino la infancia en este caso es una potencialidad. Hay algunas infancias tan devastadoras que no dejan espacio para la posibilidad de reparación ulterior, pero en general lo que uno ve que la autoestima como tal es un proceso turbulento donde por supuesto influyeron los padres, la historia infantil, pero la historia post-infantil, quiero decir, la escolaridad desde ya, el hecho de que pertenece o no a una minoría, este es un tema que actualmente está teniendo está muy en boga, el tema de las minorías. Quiero decir, por ejemplo, todo el cine europeo hoy trata de qué pasa en el proceso de socialización, ya no en términos de cualidades solo individuales, sino a qué grupo étnico pertenece y cuáles son los efectos que eso produce. Entonces, y la exclusión que eso produce. La exclusión que eso produce, la descalificación, una mirada desde un lugar eurocéntrico, y entonces el chico no construye su imagen de sí mismo solo a través de la mirada de los padres, ni tampoco destruye su imagen de sí mismo solo por la mirada de los padres. Por suerte hay muchas lo que hoy se llama ciclos de autoorganización, lo que es los sistemas abiertos, y esto implica pensar no solamente a nivel de la autoestima, sino de la vida psíquica, cuánto de determinismo y cuánto
qué lugar ocupa en la vida actual, hasta qué punto todo está determinado por lo infantil o hasta qué punto lo infantil condiciona pero no determina. Claro, esa mirada positiva de los padres desde la infancia necesita ser después confirmada en otros ámbitos, ¿no? Por supuesto. Y confirmada por los hechos también. Claro, los padres pueden invertir en ese niño en cuanto que ese niño dispone de un capital. Ahora, ¿qué hará él con ese capital? ¿Y en qué medida esa inversión va a ser ratificada por la mirada de múltiples espejos? Porque digamos que esa mirada de los padres es un primer espejo, pero después están los compañeritos, la maestra, la sociedad, los vínculos profesionales. Entonces, la autoestima es la resultante de múltiples miradas donde efectivamente hay un núcleo que tiene que ver con cómo se consideró este niño, ya no solo valorado, sino también querido. Claro. ¿No? Porque es una mezcla de valoración y amor por parte de los padres, y tiene que ver, por ejemplo, el maltrato, la indiferencia, padres que están muy atrapados por sus propias problemáticas y que no disponen de energía, no digo de tiempo, sino de cualidad de contacto con el niño, lo van a dejar al niño muy desamparado en ese proceso. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable